Ramón Abarca, que es quien está cubriendo esta información para la agencia EFE, que está obteniendo el único testimonio, de hecho, que tenemos de Daniel. Ramón, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero es lo que decíamos aquí, enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo estos días. Creo que has vuelto a hablar hace poco con Daniel, que todavía no ha pasado a disposición judicial. Ha sido esta mañana cuando me han confirmado en la comisaría de que hoy pasaría a disposición judicial, lo tienen que trasladar a una isla vecina, a la isla de Samui. Entonces, mientras estaba todavía en la comisaría, he podido hablar con él, le he preguntado que si me podía confirmar que le iban a trasladar, que si él lo sabía y que cómo se encontraba. Y entonces él me ha insistido que él lo que quería es colaborar en todo momento con la justicia, con la investigación, y que entonces estaba dispuesto a ir a hablar hoy con el juez y contestar a sus preguntas y esperar a la decisión del juez, que es importante porque hoy tomará la decisión de presentar cargos, qué cargos va a presentar contra él. Porque él insiste en que lo que pasó fue una discusión en el hotel, se cae el ciudadano colombiano, se hace daño y muere de un impacto en la bañera, y a partir de ahí él cuando decide dar ese paso más. Bueno, su relato y el relato que nos ha hecho a nosotros es que esto, él se declara culpable del asesinato y que había decidido contárselo a la policía. La situación que vivía, según él y según su testimonio, era una situación bastante angustiosa, de miedo, y se sentía un rehén. Y esto le lleva a cometer ese crimen. Sobre los detalles del crimen no hablamos, esos detalles se los ha confesado la policía y es la policía los que los ha ido contando. Pero de momento la gran duda sobre si hubo una planificación o no todavía no la tenemos clara, porque entiendo que la policía sí que considera que hubo una planificación. Esto lo tendremos que oír cuando la policía presente su informe al juez hoy mismo. De todas maneras, la policía todavía tiene varios días para presentar un informe final. Ahí conoceremos, si se hace público, cuáles fueron las motivaciones que ellos consideran y todo lo que ellos consideren y han ido recopilando. Y será el juez el que valora eso y, de acuerdo con eso, presente los cargos. Ramón, obviamente nos ha sorprendido mucho que tú tuvieras ese acceso tan cercano a un detenido, que aquí sería impensable. ¿Cómo se dan las circunstancias? ¿Cómo es esa zona? Cuéntanos un poco cómo se ha producido esa detención y en qué punto está ahora mismo el detenido. Hay que entender que esto se está produciendo en Tailandia, que es un país que es bastante laxo en según qué cosas, es bastante poco formal, sobre todo depende de dónde, y es que estamos hablando de Koh Phangan. Koh Phangan es una isla que no tiene ni juzgado, es una isla muy turística, pero con bastante poca población. Los policías pues no actúan de una manera muy rígida. Al saber que yo era un policía español, en todo momento pues te reciben, hablan contigo. Entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? El ambiente en la comisaría es muy relajado estos días. No hay tensión. Él quiso hablar conmigo y entonces no tuvo ningún problema la policía en que él pudiera hablar conmigo, considerando que yo era un periodista español y que podía hablar con él. Sí, Jorge. Ramón, yo quería preguntarte si el detenido tiene asistencia letrada, si él tiene un abogado local o algún asesoramiento. Él hasta ahora tiene abogada de oficio tailandesa. Pero según hemos podido saber y nos han confirmado, la familia, los padres, han contratado a un despacho particular. Lo que pasa que todavía, hasta que no viaje a Samui, que vaya al juzgado y no firme el poder, no le van a representar, pero seguramente a partir de hoy ya le está representando su abogado particular. Porque la familia, Ramón, ¿ha llegado ya a la isla? Por las noticias que yo tengo, no. Ramón, me gustaría saber si nos puedes decir, en esas conversaciones que has tenido con él, cómo le has encontrado, no solo anímicamente, sino además tu percepción, y entiendo que es pedirte mucho, puesto que no eres un profesional médico, pero tu percepción sobre su capacidad para discernir lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer.
Sí, pues como dices, no soy un profesional y leer a una persona que está en un estado semejante, podéis comprender que es bastante difícil. Y nunca me atrevería a decir cómo se encuentra. Evidentemente él dice que se encuentra mal, no se puede encontrar de otra manera, y lo que yo noto y sí puedo decir es que él es muy consciente de lo que ha hecho y sobre todo de lo que le espera. Sí, Ramón, yo también te quería preguntar, no sé qué ambiente hay en la opinión pública, si has podido pulsar qué dicen los medios de comunicación locales, si le están señalando, si hay, ya se le está juzgando la pena de telediario que llevamos aquí, yo no sé si ahí se le da, bueno, pues como una persona ya muy señalada o se habla ya de su posible futuro. Aquí lo que los medios lo siguieron desde el principio del caso cuando se empezaron a encontrar los primeros restos humanos en un vertedero de esta isla de Koh Phangan. Esto despertó pues bastante alarma en la isla, una isla por otra parte bastante tranquila, no a nivel fiesta, que es un sitio muy fiestero, que viene gente de todo el mundo a hacer fiestas aquí, las famosas de la luna llena, pero de criminalidad muy baja. Entonces esto alarmó bastante, sobre todo hemos estado hablando estos días con la gente de aquí, nos decían que les alarmó mucho pensando que podía ser que hubiera mafias en la isla o algo así. En el momento en que se publicó que esto era un asunto entre dos personas y era un crimen muy concreto dirigido hacia una persona en concreta, la gente se relajó bastante. Lo siguen con interés porque hay un crimen que se ha producido aquí, pero desde luego no está al nivel de seguimiento de lo que se le está dando en España. Ramón, a mí me gustaría saber qué probabilidades hay de que le acabe cayendo esta pena de muerte que aquí nos ponen los pelos de punta, pero que allí leemos que es poco común, pero que sigue ocurriendo, que es cuando es un caso agravado. Hombre, lo que ha ocurrido aquí es muy grave, entonces no sabemos cuántas probabilidades hay de que a él se le acabe imponiendo esta pena. Y luego también me gustaría saber si hay una idea o no de trato de favor por lo que estamos viendo. O sea, el hecho de verle con el móvil, como comentaba el compañero, el hecho de que esté dando entrevistas. Yo sé que, como dices, la isla es muy tranquila, pero no sé cómo son los índices de criminalidad en Tailandia y si a los otros presuntos asesinos se les trata así. Por ejemplo, eso es algo que hemos estado hablando esta mañana y él sabe que le están tratando especialmente bien y también es cierto que aquí no se trata mal en una comisaría y en la cárcel, es algo que forma parte del carácter tailandés. O sea, si tú eres amable con ellos, ellos siempre van a ser amables contigo. Trato de favor, es difícil saberlo. Es verdad que es extranjero, que el hecho de ser extranjero le puede dar como cierto respeto, que le van a tratar bien, por esa mentalidad que os digo tailandesa, pero yo creo que aquí se está actuando de la manera que se suele actuar en una comisaría tan pequeña como la de Koh Phangan y en un país que para ciertas cosas pues son bastante laxos y bastante relajados. En cuanto a lo que me decías de las posibilidades, hoy precisamente he estado hablando con un jurista y me estaba explicando que es muy difícil saber que tiene que empezar el caso, se tiene que plantear cómo lo afronta el juez. Evidentemente le puede caer la pena de muerte. El hecho de que él se haya declarado culpable le puede ayudar. Por parte de los abogados seguramente hagan todo lo posible para que eso no ocurra, pero todo lo demás son especulaciones. Es muy difícil saber lo que puede pasar. Ramón, dos cosas. Lo primero, no sé si el hecho de que los abogados que finalmente parece que le van a representar puedan llegar un poco más tarde podría retrasar que él pasara a disposición judicial no hoy sino mañana. No creo. Los abogados que le van a representar ya están en Koh Samui y estaban esperando a que él llegara. Entonces es una cuestión de trámite, que él firme los poderes y inmediatamente empezarían a representarle. ¿Qué puede pasar hoy en Samui? Es un verdadero misterio. El juez puede tomar la decisión de que tiene suficiente o de repente retrasar la vista para mañana. Es muy difícil de saber. Y otra cosa, estaba leyendo yo las declaraciones que te hizo ayer, el de yo era rehén de Edwin, me tenía como un rehén en una jaula de cristal, pero era una jaula. No sé si tuviste la capacidad de entender qué tipo de relación mantenían, cuál era la relación en estos momentos entre ambos.
Yo le pregunté, después de contarme eso, si mantenían una relación sentimental y él me dijo que no era sentimental. Él insistió, él quería ser mi novio, yo no quería ser su novio. Eso es como me definió la relación. Antes me había contado que él, después de contactarle por Instagram, se había ofrecido ayudarle en sus negocios, le había dejado dinero y le había hecho promesas de negocios. Y él consideraba que como no estaba respondiendo a esas promesas, pues Edwin estaba presionando y eso a él le agobiaba y se sentía asustado por eso. Bueno, pues de verdad, Ramón, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo, que eres la persona que más datos está aportando de todo este suceso que ha conmovido, conmocionado a la sociedad española. Gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.